Muy bien, iniciamos la temática de hoy desarrollando la serie de enseñanzas de Pueblo de Dios y COVID-19. El tema de hoy es posición del cristiano ante las pandemias, segunda parte. La semana pasada vimos el ejemplo de cómo un hombre llamado Martín Lutero tuvo reacciones ante una situación pandémica la más terrible de toda la historia de la humanidad. Repito, la más terrible de toda la historia de la humanidad, la peste negra. Lutero paralizó sus servicios, aprovechó la oportunidad para la evangelización y aprovechó la oportunidad para convertir su casa en un hospital y ofrecer una ayuda y un servicio. Entonces, el día de hoy vamos a ver un segundo ejemplo de otro hombre de Dios. Ahorita me estaban preguntando que si Carlos Spurgeon era cristiano. Le dije, no, gracias a Dios no era cristiano, porque los cristianos hoy día somos una cosa extraña, que no sabemos en qué creemos, no sabemos para dónde vamos. Él era un hombre de Dios con unas firmes convicciones la pregunta que me hicieron fue, ¿él es evangélico? No, gracias a Dios él no es evangélico. Primero, en esa época no había evangélicos, y segundo, si él hubiese sido evangélico, tal vez estuviese con un tapaboca en su casa guardado. Ahora, hoy vamos a ver este hombre de Dios que no es evangélico, ni fue evangélico, y gracias a Dios que no fue evangélico, ¿qué posición tuvo él? Sin embargo, antes de entrar en la explicación y el contexto, ven allí en la imagen, ¿la ven? Sí. ¿Qué dice la imagen? Vamos para que la lea allí en voz alta. Llegará el día en el que, en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Palabras dulces, ¿verdad? Son palabras dulces de un hombre de Dios. Pregunto. Dice, va a llegar el día en el que, en lugar de haber pastores alimentando a las ovejas, habrá payasos entreteniendo a las cabras. Y esto es algo que es necesario que entendamos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, ya como hemos visto en la serie de enseñanzas, esto nos agarró sorpresa, tanto al no creyente como al creyente, a todo mundo lo agarró por sorpresa. Y pasamos todos por los mismos procesos. Ahora, el cristiano, si bien de cierta manera debería pasar por muchas de las situaciones que pasa la gente, porque Jesucristo no es garantía de que a nosotros nos volvamos inmortales, de que nosotros no vayamos a padecer por problemas, pero si hay ciertas cosas y ciertos elementos que deberían ser diferentes, como por ejemplo, de que el pueblo de Dios debería no tener temor ni miedo, por ejemplo, solo por poner una. Pero aquí dice que va a llegar un tiempo en que en vez de haber ovejas en las congregaciones, iba a haber cabras. Y que en vez de haber pastores, iba a haber payasos. Y conociendo cómo era este hombre, yo estoy seguro de que él no estaba pensando en las ovejas de la congregación como simples ovejas,
y que él no estaba pensando en los pastores como simples pastores. ¿Por qué? Porque este hombre tenía una mentalidad trascendental, por ejemplo, como la de Martín Lutero. Y él sabía que cuando el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, eso no tiene nada que ver con que nosotros seamos ovejas. Eso es una simple figura retórica. Y él aquí lo que está dando es una ilustración de que había desde ese entonces, de hecho, desde la época anterior, un elemento de descomposición dentro de la iglesia cristiana bien tremenda, donde las ovejas tal vez iban a ser algo parecido a las cabras, y eso yo lo veo hoy. Pero mi problema no es las ovejas, porque es que las ovejas van a hacer lo que le dice su pastor. El problema es que si el pastor se convierte en un payaso que busca entretener a las cabras, y eso es lo que yo estoy viendo en muchos de los pastores hoy, en muchos. Obviamente yo aquí no estoy para hablar mal de nadie, pero yo, tengo de parte de Dios decir lo que hay que decir. Entonces, la falla está en el liderazgo pastoral que no sabe qué hacer, que no dice, mira, vamos a llevar a cabo esto, no dice, este es el origen, esta es la fuente, no dice, vamos a hacer una alternativa. Está como una canción de un merengue bien mundano. Se llama Merengue sin letra. ¿Dónde están los pastores y la iglesia? Dijera la canción. No dice nada, no dice nada, no dice nada. La falla está en el liderazgo. Y por eso es que nosotros estamos haciendo en esta comunidad de fe esta serie de enseñanzas, para que empezamos a ver y entender, número uno, de que ser evangélico tal vez no es suficientemente nada. Ser cristiano podría ser un poco mejor, pero es que eso solo nos da una posición sociológicamente. Ahora, si vamos a ser unos cristianos que vivimos la fe y la convicción de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, incluso hasta sin que nos lo dispongamos, entonces podremos llegarnos a convertirnos en unos seguidores de Cristo. Y ojo, si obedecemos fielmente, el mismo Dios se encargará de llamarnos a nosotros sus hijos. Que yo sepa, en la Biblia, a nosotros nos llama de dos maneras, o hijos de Dios o discípulos. No nos llama ni evangélicos y de hecho tampoco nos llama cristianos, porque es que por primera vez se le llamó a los cristianos en una forma despectiva allá en la iglesia de Antioquía. Entonces, para tener esta introducción es importante, porque si Martín Lutero creó una reforma que llamaron protestantes y generó en la Iglesia Católica una contrarreforma, yo no estoy hablando nada del otro mundo, yo estoy hablando de historia universal. Ese hombre se paró, tuvo una firme convicción, hizo lo que hizo, pero hombres como estos, como Lutero y el que estamos hablando hoy, Carlos Spurgeon, son los que necesitaría la iglesia de hoy. Y yo veo para los lados, mire, yo veo para el norte, aquí en Caracas yo no lo veo. Yo veo para el estado de Aragua, no lo veo. Veo para Zulia, no lo veo. Veo de norte a sur, de este a oeste y no lo veo. Ahora, vamos a ir contextualizando un poco antes de entrar con Carlos Spurgeon. Entonces, en su primer link, lo pisaron allí en su teléfono, dice, respondiendo a las pandemias, 4 lecciones de la historia de la iglesia. ¿Ya lo consiguieron? Ok. ¿Qué dice? ¿Cómo fue que el oscuro y marginal movimiento de Jesús se convirtió en la fuerza religiosa dominante del mundo occidental en unos pocos siglos? Ese es el título de The Rise
of Christianity, El ascenso del cristianismo, de Rodney Starr, un libro que explora una serie de factores clave, siendo uno de ellos las plagas. De hecho, para comprender el surgimiento de este movimiento oscuro y marginal de Jesús, debemos comprender su admirable respuesta a las plagas. ¿Sabía usted que el cristianismo en épocas de plagas, de mortandades, de pandemia, es cuando más crecía? Este autor dice, aquí mencionaré brevemente 4 pandemias en la historia y cómo la Iglesia respondió a la manera de Cristo. Mientras consideramos sus ejemplos, seamos inspirados por su fe, aun si tuviéramos que hacer algunos ajustes para nuestro propio tiempo y circunstancias, por razones obvias, épocas diferentes, contextos diferentes, pero la respuesta debería ser la misma. Dice, su impulso de avanzar hacia los necesitados, exhibido en un heroico sacrificio, es enteramente semejante a Cristo. No deberíamos ser menos sacrificados con el amor que buscamos encarnar. Al mismo tiempo, la sabiduría de hacer tales cosas en nuestros días requiere pensar cuidadosamente, ya que podemos ser portadores de la infección. Mientras observemos estos ejemplos históricos, dejemos que el Espíritu nos guíe en su aplicación a nosotros, pero dejemos que nuestros propios espíritus sean movidos hacia la fe, la esperanza y el amor, y que nosotros, con nuestra propia pandemia, la del COVID-19, vivamos la sabiduría y la manera de Jesús. Aquí ya el autor nos está advirtiendo de que, ya va, eso no puede a nosotros, número 1. Número 2, eso, si no lo tenemos, nos podemos contagiar. Nos está diciendo que eso no nos va a dar. Y nos está diciendo que nos dejemos guiar por Dios, pero esta es la respuesta correcta. Ahora, primer ejemplo, Dionisio, obispo de Alejandría. La peste de Cipriano, que ya estuvimos viendo aquí, es conocida también, como la vimos aquí, como la peste de Alejandría, y aquí está la fecha en que ya la vimos, pero Dionisio, obispo de Alejandría, y vemos que estamos hablando del año 240 y pico, y mira lo que él dice. La mayoría de nuestros hermanos cristianos mostraron amor y lealtad ilimitada, nunca escatimándose a sí mismo y solo pensando el uno en el otro. Sin prestar atención al peligro, se hicieron cargo de los enfermos, atendiendo a todas sus necesidades y ministrándolos en Cristo. Y con ellos partieron de esta vida serenamente felices, porque fueron infectados con la enfermedad por otros, llevando sobre sí la enfermedad de sus vecinos y aceptando alegremente sus dolores. Muchos, al alimentar y curar a otros, transfirieron su muerte a sí mismos y murieron en un mejor lugar. Dice aquí, hablando Dionisio en parte de su escrito, pero con los paganos todo era completamente diferente. Una palabra que podríamos decir pagano, hoy día, bueno, con los no creyentes era algo diferente. Abandonaron a los que comenzaron a enfermarse y huyeron de sus amigos más queridos. Rechazaron cualquier participación o compañerismo con la muerte, de la cual, sin embargo, a pesar de todas sus precauciones, no les fue fácil escapar. Y esto lo relata Eusebio en el libro Historia de la Iglesia. Las plagas intensifican el curso natural de la vida, intensifican nuestro propio sentido de mortalidad y fragilidad. Segundo caso, Cipriano, obispo de Cartago. Estamos hablando ya del año 251, había ya 1.900.000 de infectados en el imperio, representaba solo una pequeña minoría dentro del imperio, y dice que esta plaga fue un poco diferente quizá a la del sarampión, pero las tasas de mortalidad fueron tan altas como la del siglo anterior, y ciudades como Italia fueron abandonadas, algunas de ellas para siempre.
la infraestructura militar y romana se debilitó. Es decir, era algo muchísimo más complicado de lo de hoy día. Y dice Cipriano, obispo de Cartago: cuán apropiado, cuán necesario es que esta plaga y peste, que parece horrible y mortal, escudriñe la justicia de cada uno y examine la mente de la raza humana. Si los sanos cuidan a los enfermos y los familiares aman a los parientes, ¿cómo deberían, si los médicos no abandonan a los afligidos? Las plagas nos escudriñan, ponen al descubierto en nosotros, ya sea el camino de la carne o el camino del espíritu. Y él llamaba carne a lo que es la autodepravación, y el camino del espíritu lo que sería dar la vida por otros. Seguimos avanzando y pasamos al tercer ejemplo. Martín Lutero. Wittenberg, ya lo vimos, dice él: debemos respetar la palabra de Cristo. Estaba enfermo y no me visitaron. De acuerdo a este pasaje, estamos unidos el uno al otro de tal manera que nadie puede abandonar al otro en su angustia. Otro comentario dice: estamos aquí solos con los diáconos, pero Cristo también está presente para que no estemos solos, y Él triunfará en nosotros sobre esa vieja serpiente y asesino y autor del pecado. Aquí, en esa carta que él escribe en el año 19 de agosto de 1527, vemos que él estaba trabajando con sus diáconos, es decir, con su cuerpo de líderes, y lo vimos la semana pasada. Él puso su casa a la orden, trabajó con su esposa, trabajó con un liderazgo, visitaba a los más viejos, a los más ancianos. No había servicio, pero el servicio al prójimo de atención y cura nunca se detuvo. Ahora, obviamente aquí hay todo un tema. Ahora, para ir a Carlos Spurgeon, si vemos, al parecer, el cristiano en todos estos siglos, y ya estamos hablando con Martín Lutero, que estamos hablando del año 1500 y pico, al parecer, ojo, lo más importante era del cristiano servir a los demás. No era la adoración. De hecho, la evangelización era importante, pero es que la evangelización no podía estar separada de la obra social. De hecho, la enseñanza era importante porque tanto Martín Lutero, como lo vamos a ver, Carlos Spurgeon, ellos educaban y formaban a su gente. Pero eso quedó en un segundo plano porque lo más importante era la atención social. Hoy día, yo no sé en qué momento cambió eso. Hoy día lo más importante para nosotros es el servicio. Hoy día para nosotros lo más importante es la adoración. E incluso a mí me lo enseñaron así. Hoy día lo más importante es la palabra. Sí, está bien, es la palabra. Pero son muy pocas las iglesias. Y cuando digo las iglesias, estoy hablando de las iglesias. O sea, las iglesias que hacen esfuerzo, hacen ayuda, pero muchas de ellas ya lo venían haciendo. Pero hoy día lo que se pide es: abran los templos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se contamine un poco de gente. O sea, yo no estoy diciendo que lo abran ni que no lo abran. O sea, ¿de dónde sacamos eso? Nos salimos a hacer un trabajo, obviamente, porque es que no creemos en eso. No nos lo inculcaron. Creemos que lo más importante es congregarse, y nosotros somos raros. Entonces, cuando había culto, entonces no íbamos. Ahora que no hay culto, entonces ahora queremos ir. Sean embusteros, sean manipuladores. Había engañado a otro. Ahora, entrando en el tema de Carlos Spurgeon, entonces vemos que ahora nos trasladamos de Alemania, donde estaba Martín Lutero, a Londres. Estamos hablando del año de 1850, y Londres era la ciudad más poderosa y más rica del mundo. Una población de 2 millones, y había un brote de cólera, y provocó un temor en los corazones de los londinenses.
Carlos Spurgeon con solo ¿cuántos años dice allí? ¿Cuántos años tenía? 20 años. Es decir, un chamo. Estaba graduado, estaba recibiendo el pastorado y lo que lo recibe es un brote de cólera. Dice, si alguna vez hay un momento en que la mente es sensible, es cuando la muerte está por todos lados. Recuerdo cuando llegué a Londres por primera vez, cuando ansiosamente la gente escuchaba el Evangelio, porque el cólera estaba arrasando terriblemente. Hubo poca burla en ese entonces. En cuanto él cuenta la historia de visitar a un hombre moribundo que previamente se le había opuesto. Durante su vida, ese hombre solía burlarse de mí, a menudo me había denunciado como hipócrita a través de insultos. Sin embargo, apenas fue golpeado por los dardos de la muerte, buscó mi presencia y consejo, sin duda sintiendo en su corazón que yo era un siervo de Dios, aunque no quisiera confesarlo con sus labios. Esto tal vez no sea la realidad de hoy. Igualito, la gente no cree en los evangélicos. Igualito la gente, los que sale, en vez de buscar a Cristo, salen a buscar gasolina. Salen a comprar en el mercado. Salen a cambiar el dólar. Obvio, eso sucede porque no hay hombres como Martín Lutero, no hay hombres como Carlos Spurgeon que sean una cara visible a la gente y que diga, este tipo es un tipo serio. Porque es que a nosotros nos van a decir, ay, yo soy un hombre de Dios, ay, no, a nosotros nos van a decir, oye, ese tipo es diferente, ese un tipo serio. Eso es más o menos lo que deberían decir sobre nosotros. Ahora, él, vamos a cerrar ese enlace e ir a uno más específico, el segundo, y dice Spurgeon y el brote del cólera de 1854. ¿Cómo respondió Carlos Spurgeon? Número 1, priorizó el ministerio local. Durante esa pandemia de cólera, dice, aunque tuve muchos compromisos en el país para predicar, porque él era un excelente predicador, los dejé para poder quedarme en Londres para visitar ¿qué? ¿Para visitar qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A visitar a los enfermos y los moribundos. Él deja algo que él estaba llamado a hacer y en esta situación de pandemia él prioriza, paraliza todas las predicaciones y las invitaciones que tenía y se dedica a visitar enfermos y moribundos. Él sentía que era su deber estar en el lugar en un momento de enfermedad, muerte y dolor. Carlos Spurgeon había ya tenido mucha fama en todas las aldeas de Finland, fuera de Cambridge, durante su pastorado en Waterbeach. Incluso después de llegar a Londres, continuó siendo invitado a predicar en esos pueblos durante la semana, pero durante el brote, Spurgeon reconoció su responsabilidad de estar presente con aquellos que estaban enfermos y moribundos. Esto no era el momento de ser un predicador itinerante. Por eso, iglesia, congregación, sí, yo voy a predicar, sí, yo voy a enseñar, sí, vamos a hacer bien el Instagram, sí, vamos a hacer todo eso. Pero eso no es suficiente. Y yo lo voy a hacer porque nos dieron las donaciones, porque bien, todo fino. Pero eso no es solamente ser cristiano. De hecho, el momento de predicar es un momento donde están dadas las condiciones para eso. Ahorita, por eso si usted ve en mis redes sociales, apenas salió lo de la pandemia, yo le dije, Señor, que como iglesia
podamos aprovechar estas circunstancias para reconocer, número uno, que tú eres Dios. Número dos, para aprovechar esta oportunidad para alcanzar más personas para ti. Y de que nosotros demos respuesta a las situaciones que se presentan. Ninguna de esas ha sucedido. La evangelización está paralizada. Los hermanos que gritaban en el cerro, muy pocos lo hacen. Ve tú a preguntarles, no sé, ¿qué voy a saber yo? Sacaban las cornetas y ahora le dicen, no, mira, oye, ya resguárdate. Ya va. Y aquí yo no estoy diciendo que hagan desobediencia civil, o sea, nosotros no estamos entendiendo. Nosotros no estamos entendiendo este asunto. La predicación es una cosa. Las enseñanzas se pueden hacer por medio del discipulado. Pero aquí lo que nosotros deberíamos estar haciendo es, obviamente, los que tienen el llamado. Porque si vimos la semana pasada que esto es una cuestión de conciencia, si usted no tiene el llamado y usted quiere cuidarse por salud, pues entonces quédese en casa. Pero le voy a decir algo, entonces tampoco vaya a ese mercado, tampoco se monte en una camioneta, tampoco haga más nada porque igualito allí usted se va a contagiar. Entonces, no haga nada. Entonces, tengamos criterio y seamos coherentes en lo que decimos, en lo que hacemos y lo que pensamos. Segundo elemento, él tuvo que hacer ajustes según sea necesario, pero continuó reuniéndose si era posible. Ahora, en el caso de él pudo reunirse porque durante ese brote de cólera en la calle Broad, que ocurrió en agosto y septiembre, donde estaba él, no fue puesto en cuarentena. Ahora, a pesar de eso, dice que no quedan registros de los sermones de Spurgeon que predicó durante esos días. Y sabe usted que eso es bien tremendo, porque Carlos Spurgeon, cada mensaje él lo escribía. Y él hizo una compilación de todo su mensaje y en esa fecha él no hizo. ¿Por qué? Porque dejó una de sus responsabilidades primarias y se dedicó a servir a los demás. Aquí sigue diciendo que se hicieron reuniones y dice, en esos libros, en medio de todos los desafíos pastorales del brote, Spurgeon y sus diáconos continuaron recibiendo nuevos miembros. Iban tras miembros inactivos, observaban la cena del Señor y practicaban todas las demás actividades normales de una iglesia. No solo eso, sino en retrospectiva, fue particularmente durante este tiempo cuando la noticia de la muerte se extendió por toda la ciudad que Spurgeon encontró a los londinenses más receptivos al Evangelio. Si alguna vez hay un momento en que la mente es sensible, es cuando la muerte está en el extranjero. En otras palabras, Spurgeon no solo reunió a su iglesia en medio del brote, sino que vio en estas reuniones una poderosa oportunidad para el Evangelio y proclamó el Evangelio con valentía. Y aquí termina diciendo este autor, los pastores necesitan ejercer sabiduría cuando se trata de reunirse como iglesia, especialmente cuando la salud y la vida de las personas están en juego. Ciertamente será necesario realizar ajustes y se deberá dar prioridad solo a los aspectos más importantes de nuestras reuniones, pero cuando tales reuniones son posibles, los pastores deben darse cuenta que pueden ser tremenda oportunidad para predicar el Evangelio. Tercer elemento que él hizo, visitar a los enfermos. Cuarto elemento, estar abierto a nuevas oportunidades. Quinto, confiar su vida a Dios. Decir esto puede sonar un poco fácil. Ahora, hacerlo
No sé, no sé. Para ir cerrando, entonces no estar adelantando tantas cosas. Podemos ver hasta el momento varias cosas. Número uno, las pandemias son algo nuevo para nosotros, pero no son algo nuevo para la humanidad. O sea, ya la humanidad ha pasado por esto y no se ha acabado. De hecho, les tengo sorpresa, no se va a acabar. Si vemos los registros históricos, murió muchísimo más gente y por todos los controles que hay, por todos los avances de la ciencia, ya no hay tanto muerto como en las épocas antiguas. Entonces, esto es nuevo para nosotros, pero no es nuevo para la humanidad. No nos vamos a morir. O sea, no va a haber un exterminio. Otra cosa, mire, la iglesia debe tener una posición ante las pandemias. Y la posición que hemos visto hasta ahora, con dos hombres de Dios trascendentes, no con dos payasos, no con cualquiera pastor, no. Es que ellos marcaron una posición y por eso es que ellos tal vez son conocidos hoy día como grandes hombres, no solo de Dios, sino en la historia. ¿Quién no conoce a Martín Lutero? De hecho, lo estudiamos. Parte de la historia universal. La Iglesia Católica hoy no podría ser lo que es si Lutero no hubiese hecho lo que hizo. Tal vez un poco más restringido el que conozcan a Carlos Spurgeon. ¿Por qué? Bueno, porque él fue algo así, un poco más religioso, un poco menos influyente, a pesar de que él tuvo mucho que ver y mucho en el quehacer de la iglesia en Inglaterra. Algo interesante, se me había olvidado decir. Lutero, lo vimos la semana pasada, una orden del príncipe, y él dijo, no, papito, yo estoy entre los excepcionados. Primero, soy pastor, o sea, a mí nadie me puede parar. Número dos, mi casa la voy a convertir en un hospital. Más bien, mándame las cosas, porque yo voy a atender a la gente. Tú eres gobernante. Ahora, Carlos Spurgeon estaba dentro de un país donde la religión oficial era afecta a él. Por primera vez vemos este caso. Carlos Spurgeon estaba en Inglaterra, era un país anglicano, era un país de corte protestante. Sin embargo, ahí estaban todas las restricciones y él hizo lo que tenía que hacer. Ahora, como iglesia, debemos tener una posición. Y así como le preguntaron a el amigo de Lutero, y él tuvo que responder la carta, ¿es de cobardes huir de una pandemia? Y él responde y dice, no, tranquilo, es una cuestión de conciencia. Lo que yo sí te voy a decir es lo siguiente, si tú eres pastor, tú tienes que atender a las personas. Ese es como los funcionarios públicos, él lo dice allí, ellos no pueden descuidar su responsabilidad. Si se enferman, se enfermaron, si mueren, murieron. Entonces, pastores y líderes, por eso es que a mí el Señor me lo dijo clarito, después de los 50, 60 días que pasó la cuarentena, que era necesario que pasara, ya todo eso lo vimos aquí, y Él dijo, trabaja
con el liderazgo. Y es lo que empezamos a hacer. Empezamos fue a orar, después empezamos a hacer 2 cositas y ahora estamos haciendo otras cosas. Ahora, ¿cómo vamos a responder? Indiferentes, con miedo y temor, porque las reacciones de esta pandemia son diversas. Algunos andan aterrorizados. Yo creo que ningún cristiano debería andar allí. En ese grupo de los aterrorizados, de los atemorizados, ninguno debería estar allí. ¿Por qué? No porque esto no sea real, claro, esto es real, sino porque, vamos a ser honestos, pues de algo vamos a tener que morir. Y que yo sepa, Dios es el dueño de todo. Y si no me enfermar, no me enfermáis, y si no, no. Pero esto no debería tenernos a nosotros inmovilizados, de brazos atados y como borregos, entonces haciendo todo lo que nos digan. No creo. Segundo grupo, indiferente. La gente está enferma, se muere, sin respuesta. Mucha gente con problemas económicos, con problemas de alimentación, mucha gente con muchas necesidades. Y entonces nosotros vamos a estar entre los indiferentes, no le paramos. Indiferente en otro sentido. Mire, la gente está vuelta loca. Mire, yo no sé qué, lo que pasa es que no quiero sonar pentecostal, no por nada malo, pero yo no sé qué espíritu anda rondando, porque todo es una trampa, todo es una mafia, todo es un lío, todo es, no sé. ¿Quién puede detener eso? La iglesia. ¿Cómo se va a acabar la corrupción? ¿Con un decreto? No. ¿Cómo se va a acabar la corrupción? Trabajando con la moral y la conciencia de las personas. Un proceso de reeducación. ¿Quién va a hacer eso? Los filósofos. ¿Quién va a hacer eso? Los médicos no pueden porque ellos están, los pocos que están trabajando, haciendo lo que les toca hacer. ¿Quién lo va a hacer? ¿Los bomberos? Pues no. Ese es trabajo de nosotros. Entonces, ni entre los temerosos, ni entre los indiferentes. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra posición? Una posición de claridad y entendimiento de lo que está pasando, sabiendo que este es un hecho real, sabiendo que es un problema, sabiendo de que nosotros sí debemos cuidar, guardarnos, resguardarnos y protegernos, sabiendo que no podemos estar haciendo aglomeraciones, no podemos estar uniendo un grupo de 80, 90, 100, 200, 300 personas. No. ¿Para qué vamos a hacer eso? Estando conscientes de que debemos hacer lo que tenemos que hacer con nuestro liderazgo, darle todos los implementos, comprarle los geles, comprar el cloro, si vamos a hacer un trabajo, entonces ir, llevar las cavas, hacer todo ese proceso de todas las cuestiones, no estar acercándonos mucho a la gente, ir a los sitios donde el Señor nos diga que vayamos, no vayamos a los sitios donde el Señor no nos diga que vayamos, vamos a ir aquí porque aquí, oye, si yo voy para allá, entonces me va a ver el concejal y, me va a tomar una foto con él. Este no es tiempo para eso. Tenemos que ir a llevar la ayuda, tenemos que ir a llevar una palabra, tenemos que ir a llevar
esperanza. Y tenemos que delegar personas, para que ellos vayan, con las herramientas que uno le da, vayan trabajando en su casa, porque esto es una crisis y un caos. Todo el mundo en casa. Oye, eso es terrible. De hecho, eso no es normal. Eso hay que hacerlo temporalmente. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado y diseñado por Dios para estar haciendo lo que tiene que hacer. Y mire que nunca voy a decir trabajando, produciendo, siendo útil, siendo productivo. Es decir, generando riquezas, no solo para él, sino para la sociedad y para la nación. Entonces, ya la semana que viene, vamos entonces a empezar a entender algunas cosas y algunos elementos. Porque otra cosa que hace la iglesia es terminar de enredar y empastelar el asunto. El Señor mandó el COVID por el pecado. Yo no sé si lo hicieron los chinos, los rusos, los americanos, no sé ni me importa. Y yo no sé hasta dónde va a llegar este audio, pero para mí es igualito. Quien lo hizo no es el problema, que yo sí sé quién lo hizo, pero no se lo voy a decir por aquí. Y lo que sí puedo decir es que esto no es normal, esto lo crearon. Y lo crearon para echar broma. Y antes que me vengan a buscar, esto va más allá de los gobernantes. O sea, esto va más allá de los gobernantes. Por eso ni siquiera nosotros tenemos idea de qué es lo que está detrás de todo esto. Pero, esto no es ningún juicio. Esto no tiene nada que ver con pecado. Esto, mire, lo vamos a ver. Si esta fuera una plaga puesta de parte de Dios, usted viera que le diera COVID-19 a todos los grupos y estratos sociales, menos a los evangélicos. Porque cuando Dios envió plaga, le dio a los animales egipcios, le dio a la familia egipcia, le dio a los esclavos egipcios. El pueblo de Israel ni lo tocaron. Es decir, esto tiene un origen diferente. No me mezcle una cosa con la otra. No haga exabruptos bíblicos. No diga, estas son como las plagas de Egipto porque Maduro hizo esto. No, mijo, o sea, esto no tiene nada que ver con Maduro. El COVID es una cuestión mundial. Entonces, dejemos la ridiculez, dejemos la estupidez, dejemos la tontería, dejemos de estar hablando sandeces. Vamos a empezar a ver cómo en épocas bíblicas se manejaron las situaciones de pandemia. Porque otra vez, las pandemias no son nada nuevo. Y vamos a entender no sé, ya esto le quedarán como 4, 5, 6 clases cuando mucho. Esta etapa, mire, o sea, esta etapa del COVID tiene fecha de terminación. De hecho, la cuarentena tiene fecha de terminación. Y le voy a decir, ¿cuándo se va a acabar el COVID? Nunca. El COVID no se va a acabar nunca. El COVID llegó y se va a incrustar en el ser humano y va a quedar allí con usted. Entonces no diga, esto va a acabar. No, esto no va a acabar. Esto llegó, deberíamos contagiarnos todos. Pastor, pero usted está loco. No, yo no estoy loco. Yo conozco lo que son las infecciones. Cuando no existía sarampión, ¿cuál es la mejor cura para el sarampión? ¿Qué hace un médico?
para que no te dé el sarampión tan fuerte. ¿Qué te mete? Te inyecta el virus del sarampión y tu cuerpo va generando los anticuerpos y los anticuerpos van generando los antígenos. Mijo, lea, documéntese, no sea ridículo. Ridículo. No seamos así. ¡Ay, señor! Que se vaya el COVID. ¿Dónde se va a ir? Eso tiene que darnos. Ahora su oración tiene que ser, ¡ay, Señor! Que no me dé tan fuerte y que yo no esté en la lista de los que vamos a morir. Eso sí es orar eso sí es orar bien. Porque mientras no te des, tú vas a estar expuesto. Entonces, esto tiene fecha de terminación. ¿Cuándo? Nunca. Y como este es un tipo de pandemia que es demasiado volátil y como no es por relaciones sexuales como el SIDA, porque el SIDA es algo diferente, bueno, a ti te da porque, bueno, tuviste relaciones sexuales o por transfusiones de sangre o por un mal manejo, pero ahí, como es con un tipo de contagio por una forma específica, bueno, entonces allí tú puedes estar exento, pero aquí eso es mentira, nada más con que tú respires y camines ya tú estás expuesto. Esto es una gripe, chamo, esto es una gripe, con unas cepas un poco más complicadas. Por eso es que esto tiene que darnos a todos. Ahora, la cuarentena, esto va a terminar, en Venezuela no sé, porque aquí no se están siguiendo criterios ni científicos ni médicos y aquí muchas de las decisiones se están tomando políticamente. Mire, los puntos altos aquí en Venezuela no han llegado. Aquí esto se va a agudizar y ya Italia, ya esos países que ya tuvieron esas subidas estrepitosas, ya ellos llegaron, empieza la ralentización, no hay problema y comienza una cosa que llaman inmunidad de rebaño. Mientras más gente esté contagiada, se van a tomar en cuenta diferentes elementos. Porque yo no sé aquí cómo estará manejando esto, pero aquí hay un paciente cero. Y el paciente cero en Venezuela es una cosa, pero el paciente cero que debería estar según Iken Wuhan. Hay todos unos estudios que tienen que hacer, pero aquí hay sintomáticos, asintomáticos, aquí hay inmunes. Todos esos elementos se van a ir conjugando y esto debería estar listo y tranquilo entre unos, a nivel mundial, 2 años, mínimo 2 años, máximo 7, para que ya haya un control total. Yo no soy brujo ni adivino, no, yo veo la historia. Sin menos avance científico, en 7 años, la misma naturaleza creó lo que necesitaba para controlar esas pandemias. Con los avances de la ciencia va a ser un poco más rápido. ¿Pero por qué se demora? Porque hay más población mundial. Y porque la gente es necia. Entonces le dicen que se tome unos tratamientos y no se los toma, o usted lo hace. E incluso, porque esto también va a durar, porque la vacuna, el antídoto, debería empezar a salir oficialmente en periodos de prueba en humanos, oficialmente, en el año que viene. Y va a ser prueba, y sí, van a haber resultados, pero esos primeros resultados van a traer consecuencias y eso se va a ir refinando y entonces tal vez es mejor que usted se quede tranquilo y esas primeras vacunas no se las ponga hasta que ya lleguen a una vacuna que no tenga consecuencias secundarias y esa es la que le van a dar la patente y esa es la que van a vender. Y eso no se va a distribuir en un mes en el mundo entero, no.
Yo no sé quién lo va a descubrir primero. Nada más para vacunar, si es en Estados Unidos, ¿a quién cree que son los primeros que van a vacunar ellos? A los chinos. Obviamente que las primeras dosis van a salir para ellos y se la van a vender bien cara a los otros países del mundo. Ahora, si son los rusos, va a ser lo mismo. Ahora, si son los chinos, va a ser lo mismo. Ahora, deje de estar creyendo que ya hay vacuna. Sí, habrá un prototipo. ¿Tú sabes quién tiene algo bastante avanzado? Los israelitas. ¿Pero por qué? Porque es que ellos ya estaban haciendo investigaciones, porque es que este COVID no es nuevo, este COVID ya existe desde hace un poco de años. Lo que pasa es que con esta cepa específica, tuvo un nuevo desarrollo. Entonces, mire, pueblo, nosotros necesitamos entender todo esto. ¿Por qué? Porque todavía falta. Y aquí van a pasar cosas. Aquí, yo no sé si mañana van a dar la cuarentena. Me imagino que Caracas va a quedar otra vez flexibilización parcial. Posiblemente el miércoles, jueves nos la vuelvan a cortar la charanga. Y ojo, voy a decir algo. Eso no es ni bueno ni malo. Mire, mientras más rápido nos contagiemos, más rápido salimos de esto. ¿Con quiénes hay que tener cuidado? Con los viejitos, con los muchachitos que tienen sistemas inmunológicos débiles. ¿Con quién más? Con las personas que tienen complicaciones. Es decir, con los que tienen riesgo de morirse, bueno, con ellos hay que tener cuidados especiales. Entonces, menos de una hora hablamos. Y para cerrar, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a que como pueblo podamos saber cuál va a ser la posición que vamos a tener como cristianos ante las pandemias. Nos vemos entonces la semana que viene.